Sí. acciones hipotecarias incluirán datos climáticos del inmueble que bajen su valor. ¿Qué opinas? Bueno, pues eso, lo que tú estás diciendo, hablar mal de la burra. Es decir, como los inmuebles suben y suben porque hay quien los paga, sean inversores, sean usuarios finales, sean lo que sean, pues se les ocurre bajar los precios artificialmente, inventándose un problema donde, bueno, donde no lo hay, donde está como está. En España, por suerte, tenemos un clima muy benigno y ahora mismo el código técnico obliga a construir viviendas como si estuviésemos en Suecia, con unas ventanas tremendas, con unos aislamientos impresionantes y tal. Bueno, sí, todo ayuda, pero todo ayuda si el dinero fuese infinito. Entonces, inventarse ahora que los pisos valen un 20% menos, un 30% menos, porque climáticamente, porque técnicamente no están muy bien aislados, pues es una manera artificial de quitar valor, de compensar lo que han creado ellos con la inflación, con emitir dinero a mansalva y demás, para supuestamente, yo no sé cuál será el objetivo, que los jóvenes puedan alcanzar esos precios, pero que no, las cosas valen lo que valen y no te puedes... No, es otra manera de manipular el mercado, no puedes manipular el mercado, lo que el mercado como mejor funciona, volvemos a las camisas de Javier, como mejor funciona es si lo dejas libre y que la gente vaya equilibrando oferta y demanda. Esto es otra manera de manipular el mercado y de minusvalorar unos activos. Claro, el que no tenga vivienda le parecerá muy bien que bajen los precios o las valoraciones. Claro, seguido bajarían los precios, porque si un banco no te va a prestar hasta aquí, sino que te va a prestar un 30% menos, pues los precios bajarán. A quien no tenga le parecerá bien, a los que sí tenemos, pues nos parecerá mal. Pero es una manera de manipular el mercado, como otra cualquiera, y no funciona ninguna. Y si lo hacen, John, porque de esta manera bajando, lo que has dicho, bajando el precio de los inmuebles, de esta manera, metiéndole como siempre la agendita 2030, metiendo el tema ecológico y tal, a lo mejor es una manera para que las administraciones públicas o esa empresa pública de vivienda compren a precios más bajos. No lo sé. A lo mejor a la persona privada no se lo dan y ellos llegan y pum. Pues también, pero yo que ya lo he comentado antes, que tengo la manía de ir a todas las juntas de vecinos, en unas cuantas ha surgido, oye, y si ponemos un SATE, que no sé si sabéis, si no, lo digo para quien nos esté escuchando y quizás no lo sepa, un SATE es Sistema de Aislamiento Térmico Exterior. Es la manera más barata de un edificio que no tenga aislante, pues ponerle, por así decirlo, como una camisa o una bolsa exterior, rodear el edificio entero de un aislamiento y ya está. Bien, pues es la manera más barata, pero aún así es hiper caro, porque tienes que poner andamios, porque las zonas donde no se puede poner andamios, imaginaos un patio donde no caben, pues hay que descolgar escaladores, es carísimo. Entonces las comunidades, hay muchas que se interesan, pues oye, para el año que viene vamos a pedir presupuesto, que estaría muy bien, que tal y que cual, y cuando abren los presupuestos dicen, pero qué barbaridad es esta, para este dinero, por este dinero ponemos ascensor, que lo necesitamos bastante más que poner un aislante exterior. Con lo cual, aparte de minusvalorar, luego llegarían las multas de que este edificio no cumple. Bueno, ya están hablando, ¿no? De que a partir de 2030 no se podrá vender o alquilar el que no tenga una etiqueta ambiental suficiente y no sé qué. Pues luego las multas, las obligaciones de aislar, que no hay dinero, que el dinero no es infinito y que en los edificios antiguos la gente prefiere gastárselo, poner una derrama para poner un ascensor que para aislar el edificio. Eso es mi experiencia en decenas de comunidades. Sí, y te digo una cosita más, con el tema del SATE, en un edificio que tenemos donde se ha puesto esta los SATE, que te lo comenté, John, fíjate, ¿Sí? lo que es al final, fíjate, al final ha subido una letra D, de dedo, ¿vale? Consumo de energía, D. Sí que es cierto que en emisiones se ha quedado en una C, pero que es que tampoco es una barbaridad y tampoco te creas que lo notas una cosa bárbara, ¿eh? No te lo creas. A mí me Claro, parece porque mucha pasada todo. para que el SATE funcione bien, además hay que cambiar todas las ventanas. Claro. Y además habría que poner un sistema energético de muy alto rendimiento, moderno. Si tú tienes una calefacción de gasoil con una caldera hace 25 años,
pues aíslas y bueno, pierdes menos calor, pero aún así la caldera sigue siendo muy poco productiva y gasta mucho. Y si la gente ya con la derrama del SATE va hasta arriba, luego encima no le pidas que se gaste 5.000 o 6.000 euros en cambiar todas las ventanas de su casa. Entonces se quedan las cosas a medias, pues por lo que llevo diciendo 4 veces ya esta tarde, porque no hay dinero para todo y porque hay que priorizar y porque no puede ser desde las administraciones públicas solo exigir, exigir, pedir, obligar, si la gente no puede pagar más que lo que puede pagar. ¿Y qué sucede con los de La Palma? Creo que esos no van a hacer SATE ni van a hacer nada, ¿no? Madre mía, que sigan Pero todavía esa gente sí. Eso en es súper digno, ¿verdad? barracones. Esos siguen en barracones todavía, pobrecillos. Sí. Pero bueno. Increíble. Gregorio. Tal y como todo el mundo puede leer, el Ministerio de Economía aprueba la nueva normativa que entrará en vigor el 12 de agosto. Esto no es una propuesta, esto no es un pensamiento retorcido, esto es de inminente aplicación. Hechos. Y además se dice que efectivamente al 2030 todos los edificios, los inmuebles que no den lo que ellos van a considerar el nivel de exigibilidad en el certificado de eficiencia energética, que no van a poderse vender. O sea, eso yo cuando lo he leído y he dicho, oye, no puede ser. O sea, si esto fuese así, yo me corrigiera desde la perspectiva de arquitecto y profesional. ¿Cuántos? Yo, en el 90% de las viviendas estarían absolutamente fuera de circulación. Y es lamentable. Y es lamentable en las obras nuevas de los últimos años, porque de la década esa del 2005 al 2011, yo he visto certificados energéticos que no pasan del D. Y he visto a muchas familias en querer mejorar su vivienda para que efectivamente poder tener un ahorro energético y cambiarle de un F a una E. O sea, no cambia considerablemente. Y yo, desde luego, digo, aunque he hecho esfuerzos por entender el famoso certificado de eficiencia energética y las etiquetas, me cuesta saber cómo poder mejorar y conseguir Permitidme que cuente una anécdota. Permitidme que cuente una anécdota que es graciosa. Yo, que sabéis que he hecho decenas de cambios de uso, cuando hacía un 1 por 1 que se llama, es decir, que le llamaba yo, cuando hacía una vivienda en un local y ya no pedía nuevo certificado energético porque la ley lo permite, es decir, mantienes referencia catastral y entonces aunque cambies el uso, durante 10 años te vale. Bien, pero cuando hacía 2 por 1, 3 por 1, ¿vale? Cuando hacía 3 viviendas en un solo local y me concedían permiso de segregación y las podía vender por separado, tenía que sacar certificados energéticos nuevos de las viviendas resultantes. Bueno, pues la primera vez me pegó un shock y fue tal shock que es conveniente contarlo aquí, luego ya me olvidé. Los locales que yo compraba eran C o D. Yo, pues eso está muy bien. No, es que las exigencias para un local son infinitamente menos que para una vivienda. Entonces, conseguir un C o un D en un local es muy sencillo, relativamente sencillo. Con tener una máquina de aire acondicionado es suficiente, porque ahí no va a dormir nadie, porque va a estar un montón de horas cerrado, toda la noche va a estar cerrado y por lo tanto el consumo energético no es alto y tal. Entonces, el shock que os estoy contando fue después de aislar toda la fachada, después de poner unas ventanas del copón de la vela, pasé del C al E. Claro, y dije, claro. ¿Qué está pasando aquí? Y me dice el aparejador que me hace los certificados energéticos, me dice, John, es que las viviendas en un bajo están ultra penalizadas si no hay un sótano, o sea, si están en contacto directo con el terreno, porque supuestamente pierden mucho calor por ahí y tal, que es tontería, porque ya sabemos que las cuevas, la gente que vive en cuevas por ahí por Granada, que hay sitios de cuevas y tal, tiene una temperatura estable y tal. Bueno, da igual, la normativa de este tipo de cosas, los bajos en contacto directo con el terreno están hiper penalizados y las exigencias para viviendas son muchísimo mayores que para local. Entonces, haces una obra, le metes aislante, le metes ventanas, le metes tal y no solo no ganas, sino que pierdes 2 letras. Y me quedé loco, me quedé loquísimo. Así que, nada. Bueno, eso es letras y la pasta. Es lo que le ha pasado a un inversor con el que intermedió una operación de una planta baja en Barcelona, que la tiran entera menos lo que sería la carcasa, hacen completamente el 100% de rehabilitación, piden la cédula de habitabilidad actualizada y le dan
un F y me dice, me llama y me dice, Gregorio, seguramente que mi arquitecto se ha tenido que equivocar porque, jodrines, yo que veo en la mayoría de los pisos que he comprado normales, E o F, oye, me han dado un F después de gastarme 120.000 euros en la rehabilitación. Digo, no, pero tienes una planta baja que efectivamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que te lo va a penalizar y difícilmente lo vas a poder revisar, ¿no? Una locura. Yo quería una acabar un locura poco una porque locura se vive muy real. bien. Si tú has metido aislante en la fachada, has metido ventanas nuevas, has metido tal, vives de maravilla en un bajo. Claro, Y sobre todo, claro. que lo que digo siempre, hay que hacer casas para todos los estándares económicos, no solo para los ricos. Bueno, pero ya había visto la casa como estaba y cómo está, y efectivamente es verdad que dice, oye, esto tenía que ser un C, ya no digo un B, ¿no? Una Sí, barbaridad. Yo, sí, sí. a ese punto, Charlie, otra vez, ¿no? Y esto, insistimos, son hechos consumados, porque sin lugar a dudas, ¿de verdad se protege al comprador o se empuja a miles de familias a no poder vender por criterios medioambientales? Me decía una persona, otra vez sin mencionar quién es, que todo esto era porque había un riesgo muy alto de inundación y de incendio en las viviendas, ¿no? Y le decía, oye, pero ¿cuántos pisos se inundan o se incendian de verdad por todo el tema energético? Por Dios, para que de vez en cuando haya alguna incidencia, pero no es porque las ventanas estén mal aisladas o las paredes sean antiguas, es porque haces un mal uso de cualquiera de los útiles y utensilios interiores, ¿no? Si no podemos vender y de verdad esto se aplicara al 2030, ahí ya sí que empiezo yo a decir, uy, que mi amigo Charlie, cuando lo tachan de conspiranoico, porque, oye, que la expropiación, la realidad y toda esta gente que te va llegando y te va diciendo, cuídense, vigílense, cuidado, porque las hemos visto muy grandes en nuestro país y ustedes están aquí durmiendo pensando que esto no le puede ocurrir, pero puede llegarles, ¿no? Entonces, al final, otra vez, ¿no? Que esto se vista como un criterio medioambiental aplicado por políticos de medio pelo, que se quiera vender como una burbuja verde o como un instrumento de ajuste real, que realmente nos expliquen lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el impacto en zonas costeras? Y apuntaba John, joder, que tenemos aquí exigencias en el código de edificación como si estuviésemos ahí en Dinamarca o Escandinavia, ¿no? Con lo cual, tasadoras y bancos, y me decía esta mañana un altísimo cargo de una tasadora, un altísimo, que no hay datos suficientes ni marco regulatorio para que eso pueda tener eficiencia y aplicación. Y sin embargo nos lo enchufan, nos lo meten y nos quedamos aquí todos tan panchos, ¿no? Y esto, otra vez, volvemos y ahí Charlie es el que es el máster de todos los 7 que componemos La Verdad Inmobiliaria, pero dice, esto no es ecologismo, esto es una estrategia para despreciar activos, para facilitar expropiaciones encubiertas o para compras por fondos, porque si al final mi abuelo no puede vender su casa porque no le da el código energético, la eficiencia energética, vendrá luego quien sí que lo haga y efectivamente esté haciendo el negocio redondo, ¿no, Charlie? Sí, Gregorio, hilando con lo que acabas de decir ahora mismo, vamos, igual que sucede con los ocupas. A ver, ¿por qué meten la ocupación? Primeramente para satisfacer a los izquierdistas, superizquierdistas que al final trabajan para lobbies. Pero piénsalo de esta manera. Un piso que está ocupado tienes que ir con liquidez. Es decir, un inversor más pequeño, medio, que va a decir, yo no puedo comprar ese inmueble. ¿Por qué? Porque para que me dé liquidez tiene que ir el tío tasador. Como no puede ir el señor tasador, entonces ya no es un tipo de inmueble que yo pueda comprar. Entonces dice, bueno, pero tengo liquidez para comprar un piso. Bueno, pues compras uno. Pero aquellos que van a comprar pisos ocupados, como están ocupados y hay que reformar muchas veces, la mayor parte de las veces, son pisos que no vas a comprar a 200.000, vas a comprar a 100.000, 120.000. Ya tienes un descuentazo del 40-50%. Eso por un lado. Aplicamos también ocupa sin que ocupa, los dos. ¿Eso quién lo va a comprar? Alguien que tenga músculo financiero para comprar a tocateja. ¿Quiénes van a ser? O inversores muy potentes o fondo de inversión, el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo es aplicable a lo que acabamos de hablar ahora mismo, certificación energética. Si ahora para la financiación te la penalizan, ya no te dan tanta financiación o no te dan a muy buenas condiciones, tipo de interés, ¿qué es lo que sucede?
¿quiénes van a ir a por esos pisos que tienen muy poquita, una certificación de una E, una F? Que es normalmente los inmuebles a por los que vamos los inversores de hoy en día. ¿Quiénes van a ir entonces? Los que tienen músculo financiero, porque a lo mejor ya no te están dando la financiación que tú necesitabas antes. O a lo mejor, en vez de darte un 90, te dan un 50 o un 40. Entonces, ¿qué? Ya no puedes hacer X número de operaciones, vas a hacer X medios. X partido por 2 o X partido por 4. Entonces, es una manera de ir cargándose ya no solamente al propietario de antes, sino ahora por el propietario inversor. ¿Quiénes sí que van a poder comprar? Los fondos inversores, que son básicamente los que están moviendo los hilitos de muchos políticos, y las mismas administraciones públicas, que están, por cierto, pagadas, financiadas con tus impuestos. Pienso que puede ir por ahí los tiros. Pienso, ¿vale? Pero esto, como bien has dicho, Gregorio, esto ya no es conspiración. Es que estos son hechos. Es que ya va a empezar a aplicarse en agosto, ¿vale? Otra cosa más. Hicimos por aquí un vídeo, bueno, en mi canal estuvimos haciendo un vídeo en el que con Iago Pena, que es un arquitecto, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, en el que hablábamos de su teoría. Y es una cosa que yo lo había hablado muchas veces y él me contactó por privado para decirme, oye, Charlie, lo has comentado una vez y tal, vamos a hacer un vídeo solamente sobre esto. Y me gustó la idea y al final no sé si tuvo 130.000 reproducciones, una cosa así. Fue una locura. Y la gente muy mosca, porque 2030 no podrás comprar y serás feliz, ¿no? No podrás tener nada y serás feliz. Vale. De hecho, hasta una persona muy importante en España, un asesor de vivienda, incluso estuvo intercediendo en el vídeo. Estuvo incluso contestando en el vídeo. Y yo también tuve que responder porque no estaba de acuerdo. Vale. ¿Qué sucede? Que lo que estamos diciendo es lo siguiente. Imagínate que tu vivienda no tiene esa certificación. Imagínate que el IBI te condiciona en el IBI que tú tienes que pagar a, si tienes una A o una B, pues pagas este nivel de IBI, el normal. Pero como tengas una F, se multiplica por 5. Telita. Si tú eres un propietario inversor, eso se lo vas a repercutir al inquilino. Ergo, van a subir los alquileres. Si es una propiedad para ti, pues a lo mejor te toca hasta deshacerte de ella. Porque no es lo mismo pagar 500 de IBI que pagar 5.000 al año. Ya está bien. Adiós a las viviendas ocasionales de la playa o del pueblo o de tal. Como te mete a una casa de pueblo 5.000 porque es una vivienda de pueblo y tienes una F o una Z, telita, ¿no? Quiero decir, imagínate que te condiciona el IBI a eso, ¿vale? O a lo mejor también los ingresos que tú, la declaración de renta por vivienda a disposición del titular. Esos ingresos imputados. Más de lo mismo, ¿vale? Que de hecho ya lo hemos visto que lo van a incrementar, ¿no? Eso ya está, creo que ya está aprobado, ¿vale? Y otra cosa más, el certificado energético yo veo que también es muy subjetivo. Llamas a uno, te dice que tienes tanta letra. Llamas a otro, te dice que tienes tanta letra. Algunos ni siquiera se persona de la vivienda. Te preguntan detalles y en base a eso, ¿vale? Entonces creo que es bastante subjetivo. Esto a lo mejor lo harán más restrictivo en el futuro para fastidiar más. Y luego nada, un comentario aquí de que me ha gustado, lo he puesto ya un par de veces, que dice lo siguiente, de Manoli. La clase política son el problema, no la solución. Por ese motivo permiten el voto. Si esto sirviera de algo, estaría prohibido. Me gusta mucho el enfoque y totalmente de acuerdo. Lo dijo el otro día también en otro directo y totalmente de acuerdo, Manoli. Si sirviera para algo realmente, no tendría sentido. Por eso la democracia realmente no estoy diciendo que haya que ir a una dictadura, por supuestísimo que no. Tampoco una democracia. No veo que tenga sentido. Ahora bien, a lo mejor hay otro sistema que tendría más sentido, pero no se ha inventado. Que si fuera bueno para nosotros, malo para ellos. Pero bueno, sería muy sencillo. Si no se cumplen las promesas, Charlie, tienes que crearlo. Tienes que crear un partido, el que faltaba.com. El que faltaba.com. Pues alguno no votaría, chicos, alguno no votaría. Hombre, pero bueno, si hiciéramos pupa nos echarían a los lobos.